microprocesador es la parte de la computadora diseñada para llevar a cabo o ejecutar los programas. Este viene siendo, en otras palabras, como el motor o el corazón de una máquina. Este ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora a muy bajo nivel, haciendo operaciones lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar y dividir. El procesador, o simplemente el micro, es el cerebro del ordenador. Es un chip de tipo componente electrónico, en cuyo interior existen miles o millones de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado el chip. La función de un microprocesador en una computadora es recuperar, interpretar, cumplir instrucciones y operar como calculadora del sistema, pudiendo hacer operaciones aritméticas y también operaciones lógicas entre conjuntos como unión o intersección. Un microprocesador se divide en 7 partes principalmente. La unidad lógica de control. La unidad lógica de control es la encargada de buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas, interpretarlas y ejecutarlas empleando para ello la unidad de proceso. Memoria cache. En informática, memoria cache es la memoria de acceso rápido de un microprocesador, que guarda temporalmente los datos recientes de los procesados. Es usada por el microprocesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. Encapsulado. Es el resultado de la etapa final del proceso de fabricación de dispositivos con semiconductores, en el cual un semiconductor o un circuito integrado se ubica en una carcasa para protegerlo de daño físico. ALU. La unidad aritmética lógica o unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU por sus siglas en inglés, es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas y operaciones lógicas entre valores de los argumentos. FPU. Una unidad de coma flotante, FPU en sus siglas en inglés Floating Point Unit, es un coprocesador matemático, componente de unidad central de procesamiento especializado en el cálculo de operaciones en coma flotante. Las operaciones básicas que toda FPU pueden realizar son la suma y multiplicaciones usuales. Si bien algunos sistemas son más complejos, son capaces también de realizar cálculos trigonométricos o exponenciales. Registro. En arquitectura de ordenadores, un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad, integrada en el microprocesador, que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy utilizados, generalmente en operaciones matemáticas. Los registros están en la cumbre de la jerarquía de memoria y son de la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Puertos. Es la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo. Un puerto es análogo a una línea de teléfono. Cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse tiene asignado un número de puertos que el procesador utiliza como si fuera un número de teléfono para llamar circuitos o a partes especiales. El zócalo de CPU es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar el microprocesador sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. El modelo VGA es el más antiguo. Los procesadores tienen unas pequeñas patitas que se acoplan a los sockets. Su problema principal, si una de estas conexiones se rompía, el procesador se volvía inútil. Se podía encontrar en las laptops como en las PCs de sobremesa. El otro problema es el gran tamaño del socket para permitir un buen contenido. VGA. En este caso tenemos en vez de unas pequeñas patitas de cobre unas bolitas. Estas se sueldan directamente a la placa base. De esta forma no es necesario que exista un socket haciendo que sea más pequeño todo y reduciendo costes, pero te cargas de cualquier posibilidad de ampliación. Este sistema se utiliza mucho y lo puedes ver en gran variedad de chips que se encuentran sobre la placa base. A veces pueden dar problemas de conexión debido a que la soldadura es sensible al calor.
el modelo LGA, los conectores no están en el microprocesador, sino en el socket. En el micro tienes unas pequeñas superficies. Puedes entonces conectarlo sobre el socket o soldarlo directamente a la placa. El tipo VGA fue el último estándar de video al que se le atuvieron la mayoría de los fabricantes de computadoras compatibles con IBM, convirtiéndolo en el mínimo que todo hardware gráfico soporta antes de cargar un dispositivo específico. Un disparador del microprocesador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disparar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie del contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida de calor excedente. Principales fabricantes de microprocesadores. AMD, de sus siglas American Micro Devices, que traducido significa microdispositivos americanos, es una empresa integrada en el año de 1976, dedicada inicialmente a fabricar microprocesadores idénticos a los de la marca Intel. Pero esta última patentó sus productos, por lo que AMD comenzó a diseñar los propios con muy excelentes resultados. Actualmente desarrolla también tecnologías propietarias para tarjetas de video. Intel significa Integrated Electronics, que eso significa electrónicos integrados. Esta empresa se forma en el año de 1968 en el Silicon Valley de California, en Estados Unidos de América. Actualmente desarrolla también tecnologías propietarias para tarjetas de video y mainboard. Cyrix, esta marca dominaba en tercer lugar las ventas, pero actualmente se ha quedado muy relegada por la popularidad que adquirió AMD. Así que fue absorbida por la empresa VIA Technologies. Actualmente hay una línea moderna de productos de esta marca que poco a poco se intenta colocar en el mercado de las desktop y de las netbook. Historia de los microprocesadores. Hasta los primeros años de la década de 1970, los diferentes componentes electrónicos que formaban un procesador no podían ser un único circuito integrado. Era necesario utilizar 2 o 3 chips para hacer una CPU. Uno era el ALU, Arithmetical Logic Unit, el otro la Control Unit, el otro Register Bank, etc. En 1971, la compañía Intel consiguió por primera vez poner todos los transistores que constituían un procesador sobre un único circuito integrado, el 4004. Nacía el microprocesador. 1971, microprocesador 4004. El 4004 fue el primer microprocesador de Intel. Este fue el impulso, la calculadora de Busicom. 1972, microprocesador 8008. Este fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para ser usado en el terminal programable DataPoint 2200, pero porque Intel terminó el proyecto tarde, finalmente no fue usado. 1978, microprocesador 8086. 8088. El éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías de la prestigiosa revista Fortune. Esta revista nombró a esta compañía como uno de los triunfos comerciales de los 70. 1982. Microprocesador 286. Era el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor. 1985. El microprocesador Intel 386TM. El Intel 386TM microprocesador ofreció 275.000 transistores, más de 100 veces tantos como el original 4004. 1993. Procesador de Pentium. El procesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar 2 operaciones a la vez gracias a sus 2 pipelines de datos de 32 bits, cada uno equivalente a 486DX y el otro equivalente a 486SX. 1995. Procesador Pentium profesional. Lanzado al mercado para el otoño de 1995, el procesador Pentium Pro se diseña con una arquitectura de 32 bits, su uso en servidores, los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo. 1998. El procesador Pentium 2 Xeon. Los procesadores Pentium 2 Xeon TM se diseñan para cumplir con los requisitos de desempeño en computadoras de medio rango, servidores más poderosos y estaciones de trabajo.